Hay prácticas sexuales que generan curiosidad, otras generan intriga y otras tantas miedo. El sexo anal suele habitar en estas prácticas donde se produce una serie de incomodidad, donde el cuerpo quiere preguntar, explorar, sentir, pero la mente se llena de mitos, culpas y silencios aprendidos. Y no duele solo el cuerpo cuando algo se hace sin conciencia. También duele el silencio que no se nombra, la pregunta que no se atreve a salir y el límite que no se escucha. En consulta, muchas personas no preguntan por el sexo anal porque no les interese, sino porque sienten vergüenza, miedo o incluso culpa. Y eso ya nos dice algo importante. No estamos hablando solo de una práctica corporal, sino de una experiencia atravesada por creencias, historia personal y límites emocionales. Y entonces aparece la pregunta que abre este episodio. ¿Qué pasaría si hablar de sexo anal no fuera una obligación, sino una elección informada, consciente, pero sobre todo respetuosa del cuerpo? Quédate con nosotras, con nosotros y nosotres, porque estamos a punto de dar algunos consejos, un poco de información y algo más para el disfrute del sexo anal. ¿Por qué? Que comenzamos. Te damos la más cordial bienvenida a este tu espacio denominado Al Desnudo Total, con el psicólogo y sexólogo Edgar Rosales. Un espacio donde hablamos claro, sin filtros y sin tabúes. Aquí vas a escuchar, integrar, jugar, negociar y aprender sobre el placer, las relaciones y el autoconocimiento. Prepárate, porque la sexualidad se vive mejor al desnudo total. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este su espacio llamado Al Desnudo Total. Un lugar donde hablamos de sexualidad sin máscaras, sin juicios y sobre todo con información que cuida. Porque el placer también se piensa, se siente, pero sobre todo se respeta. Mi nombre es Edgar Rosales, psicólogo y sexólogo, y el día de hoy vamos a entrar con calma. Vamos a entrar con mucha conciencia y sobre todo con una sonrisa que genera complicidad. ¿Por qué? Porque un tema que muchas de las veces se puede llegar a vivir en silencio, pero al mismo tiempo con curiosidad y al mismo tiempo con miedo, pues es sin duda el sexo anal. Y no vengo a convencerte, no vengo a imponerte nada, no vengo a decirte tarea. Hoy aplícalo y genera esta práctica erótica en tu vida. Vengo a algo mucho más erótico y revolucionario. El entendimiento para desmitificarlo. Ay, ¿qué decían? ¿Qué decían? Y obviamente el poderlo entender y desmitificarlo nos va a ayudar a devolver a su lugar la práctica erótica como lo que realmente es, una elección consciente y no una obligación disfrazada de una supuesta normalidad. Aquí es muy importante que si tú quieres empezar a practicar lo que es el sexo anal, pues te informes,
que le subas de volumen y que abras tus notas o tu cuaderno de notas para que puedas apuntar todo lo que en algún momento aquí vamos a estar mencionando. Porque una sexualidad sana no se construye, pues, tal vez de lo que debería gustarnos o de lo que al otro, la otra o el otro le gusta, sino desde lo que podemos habitar con seguridad, con deseo y con placer. Claro, vivimos en una cultura sexual en donde muchas, pero muchas, demasiadas, casi todas las prácticas se realizan más por expectativa que por un deseo real, más por presión que por curiosidad genuina. Y el sexo anal suele ocupar ese territorio incómodo y ambiguo. Para algunas personas es algo de intriga, para otras miedo, para otras vergüenza o para otras culpa. Hay cuerpos que quieren preguntar, pero mentes llenas de mitos, de tabúes, de enredos, sobre todo desde la masculinidad. Y hay deseos que no se nombran y límites que no se escuchan. Y aquí es muy importante empezar a generar un diálogo conmigo, pero también con la pareja. Porque si se está pasando de lanza y le estoy diciendo que no, que aún no estoy lista, listo, liste, pues la pareja necesita escucharnos. Desde la experiencia que en algún momento yo tengo, hablo clínica, hablo de la clínica. Lo he visto una y otra vez. El conflicto no necesariamente está en la práctica sexual, sino en cómo se llega a ella. Muchas de las veces nada más con el volteón y con un escupitazo y listo. Y claro que no. Muchas de las veces esta práctica se llega sin información, sin diálogo, sin un consentimiento. Y aquí vamos a hablar de dos tipos de conocimiento, o consentimiento más bien, ¿no? El interno, o sea, o el personal, pero también el que de alguna u otra manera llegas a negociar con la pareja en turno. Así que hoy no hablaremos del sexo anal como un deber, ni como una prueba, ni como algo que si no te gusta, algo anda mal contigo. Aquí lo vamos a mirar como lo que es, una posibilidad más dentro de la sexualidad consciente, que no solo tiene sentido cuando nace el respeto al cuerpo, a la historia personal y a los propios límites. Esos límites que también son profundamente eróticos cuando se honran. Este episodio pues es una invitación a mirar el tema sin morbo, sin juicios, sin exigencias, pensando que nada más es para cierto tipo de personas. Aquí vamos a mirar solo con información, reflexión, pero sobre todo con cuidado y claro, la picardía suficiente, pues para recordar que el placer no se fuerza, se elige, se abre, se pone y se pone también mucho lubricante, ¿no? Entonces, desde la sexología clínica, vamos a hablar o vamos a entender que el sexo anal o cualquier otro tipo de práctica no es una obligación, no define una orientación, no es una prueba de amor, ni de confianza, ni entrega total, ¿no? Y sobre todo, no es una práctica que digamos que es superior a otras. Como lo señala, por ejemplo, Helen Kaplan, una sexualidad saludable siempre se construye cuando el deseo, la excitación y el consentimiento están bien alineados. Cuando alguno de estos elementos falta, va a aparecer algo que se llama
el malestar. Y la realidad es que no queremos malestares en nuestras vidas. Hablar, por lo tanto, de sexo anal sin este encuadre ético, a ver, voy a preguntar al final, por favor, espero y que hayan anotado: deseo, excitación y consentimiento. Cuando no está este encuadre ético, puede o suele generar, pues sí, dolor físico, culpa, desconexión corporal o inclusive vivir la experiencia como una experiencia traumática. Y de eso no hay que llenarnos en este momento, ¿sí? Pero a ver, Edgar, pues yo tengo la pregunta de por qué genera tanto conflicto el sexo anal. Pues miren, uno de los puntos importantes, o al menos desde lo que yo he visto, es que el sexo anal puede tocar como varias capas profundas, ¿no? Por ejemplo, la capa cultural y moral, la capa psicológica y también, ¿por qué no?, la capa corporal. Vamos como un poco explicando cada una de ellas. Cuando hablamos de capa cultural y moral, autores, por ejemplo, como Michel Foucault, explican cómo el cuerpo y el placer han sido regulados por discursos de poder, de culpa y de control. En otras palabras, nos dictan qué tipo de prácticas son las viables, las recomendadas, pero sobre todo las que tienen un fin reproductivo. Y hay que quitarnos eso de la cabeza, porque no cuando tenemos un encuentro erótico pensamos en automático en la reproducción. Ahí ya fallamos, dirían los conservadores, ¿sí? Porque entonces cuando tenemos una práctica erótica es porque existen estos elementos que Helen Kaplan hablaba, ¿no? Esta parte del deseo, esta parte de las ganas, esta parte a lo mejor de sentir un desahogo. Y el ano, como tal, pues ha sido históricamente invisibilizado, moralizado, asociado a lo prohibido o a lo incorrecto y sobre todo asociado solo a prácticas específicas de hombres con una orientación a lo mejor no heteronormativa. Y bueno, eso es en cuanto a lo cultural y moral. Está también la capa psicológica. Y según John Brakoff, el placer sexual está profundamente influido ¿por qué? ¿Por qué elementos consideran ustedes? Pues las creencias, toda esa información que en algún momento pues se ha incorporado en nosotras, nosotros y nosotres, ¿sí? Con respecto a lo bueno, a lo malo, a lo positivo, a lo negativo, etc. Pero también siempre hay una ansiedad anticipatoria. Nos da miedo, nos da inseguridad, ¿no? Y va generando en nosotros o nosotras, pues una ansiedad. Y claro, nuestra propia historia personal que de alguna u otra manera va a estar permeándose en las diferentes prácticas sexuales que en algún momento tenemos. Y nota, por favor, cuando el miedo domina, el cuerpo se contrae. Y para la práctica del sexo anal necesitamos expansión, necesitamos relajación, necesitamos mucho lubricante y, ¿por qué no?, un masajito rico antes de tener esta práctica. Ahora, otra de las capas muy importantes, hablando de la expansión, tiene que ver con lo corporal. Y desde estas corrientes psicológicas que de alguna u otra manera le apuestan más al trabajo psicocorporal, Lowenreich y algunos otros, mencionan o han dicho, ¿no?, que el ano es una zona de alto control muscular y emocional. Y que no se va a abrir con la exigencia. ¿Se abre con qué? Con la seguridad. Hagan el ejercicio. Recuerden cuando
en algún momento han tenido miedo o hemos tenido miedo, lo primero que se frunce es el ano. ¿Sí? Y entonces, si me siento insegura o inseguro o insegure, lo primero que se frunce es el ano. Si tengo alguna otra emoción que de alguna manera me da miedo, incertidumbre o duda, lo primero que se frunce es el ano. ¿Sí? Entonces, uno de los puntos importantes aquí es precisamente reflexionar qué tanto mi cuerpo se va frunciendo o contrayendo, porque esto es uno de los elementos que sí pueden ayudar a propiciar un pequeño dolor. Si estamos tomando nota, ¿verdad? Algo entonces que necesitamos entender es que el conflicto en torno al sexo anal no nace del acto en sí, sino de las múltiples capas que lo atraviesan. Es un territorio donde la cultura ha inscrito culpa y prohibición, pero también la mente anticipa el peligro y donde el cuerpo va aprendiendo a cerrarse como mecanismo de protección. Y desde la clínica se vuelve evidente que no es una práctica simple, sino una experiencia que convoca o nos convoca a revisar nuestra historia, a revisar nuestras creencias, pero sobre todo a nuestra memoria corporal. Por eso, cuando se aborda sin conciencia, sin diálogo y sin consentimiento, se suele vivir desde la tensión o incluso desde la conexión. Y el cuerpo no va a responder, ya lo hemos dicho una y otra vez, a la exigencia ni al deber. Responde sí a los elementos de seguridad, al sentido y a la elección genuina. Y tal vez la pregunta que sería importante plantearnos no es tanto en si debería hacerlo o no, sino más bien desde dónde lo necesito hacer o lo podría hacer en caso que así lo decida. ¿Será desde la presión? ¿Será desde la presencia? Porque algo muy importante que necesitamos exponer aquí es que ningún placer florece donde el cuerpo no se siente a salvo. Tal vez ustedes pudieran estarme diciendo en este momento, sí, sí, Edgar, pero yo he escuchado, yo ubico, yo sé. También te invito a que reflexiones tus fuentes, de dónde estás sacando la información o de dónde piensas lo que estás pensando o cómo has construido lo que estás pensando. Y sí, 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 vamos a ver algunos mitos y tabúes que en algún momento existen sobre el sexo anal. Y uno de los primeros mitos que constantemente he escuchado es el sexo anal siempre duele. Y clínicamente el dolor pues es una señal de falta de preparación, de lubricación, de relajación o incluso de este consentimiento que tú le vas a dar a tu pareja o a tu juguete para poder introducirlo a tu cuerpo. Entonces, en caso de que haya dolor, falta preparación, falta expansión, falta que incluso la pareja nos diga algo bonito o yo misma decirme algo bonito para relajarme. Otra de las cosas que yo he escuchado mucho es, si me gusta algo entonces anda mal conmigo. A ver. Toda práctica sexual que a ti te guste es porque te acomoda. Y el placer no es patológico. La culpa, ojo, suele ser completamente aprendida. Y aquí yo te invitaría a reflexionar. ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué consideras que algo está mal contigo?
Ahora, desde la sexología clínica se dice que cualquier práctica que en algún momento tú puedas decidir en conciencia que no te dañe a ti o a tu pareja o a las personas involucradas y que sea bajo una visión ética y entre personas adultas, pues es una práctica que en algún momento no tendría que estar mal o errónea. Otro de los puntos que constantemente escucho tiene que ver con es solo para ciertos cuerpos o identidades. Y a ver, el ano es sano. El ano no tiene una orientación sexual. El ano es una zona erógena universal. ¿Qué significa esto? Que si yo estimulo el ano, voy a sentir. Voy a sentir. Eso sí, definitivamente voy a sentir. El punto aquí es eso que tú construyes como tu sentir, desde dónde lo estás viviendo. Desde pensar que es una práctica solo para ciertas identidades o corporalidades, o estás incorporando a tu vida esta sensación que experimentas pues a la hora de tener ahí un masajito, ¿no? A la hora de autoexplorarte y decir, ay, 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 qué rico se siente. La experiencia va a depender entonces de cómo tú estás construyendo precisamente ese significado, ¿va? También he escuchado la frase de, si mi pareja insiste, debo acceder. Y aquí hay que tener ética, hay que tener acuerdos, hay que tener consentimiento. Y vivirlo de una manera forzada, lo único que va a causar es prácticamente dolor, mm, no disfrutarle, incomodidad, ¿no? Incluso puede llegarse a lesionar, sí, así como lo he dicho. ¿Por qué? Porque entonces a lo mejor me aprieto, me tenso, y si la otra persona o el mismo juguete está vibrando en su metida y sacada para adentro, para afuera, o vibrando con todos los volúmenes y yo tenso, pues entonces voy a llegar un poco a lesionar. Así que hay que tener mucho cuidado. Por eso es tan importante la expansión y tu consentimiento, y que si algo está pasando, tú puedas decir claramente y confiadamente alto, o incluso apagar el vibrador, ¿por qué no? Algo más que he estado escuchando o que escucho es la frase, si duele hay que aguantar. Y claro que no, el dolor no es un requisito del placer. Aguantar refuerza sobre todo la desconexión corporal y puede generar microtraumas físicos y emocionales. Si el cuerpo habla, merece ser escuchado. Y si hay dolor, como en algún momento lo dijimos, no necesitas aguantar. Más bien necesitas prepararte más, informarte más, relajarte más, ¿sí? Y que de alguna u otra manera, pues que también la pareja eche la manita, ¿no? Es importante esto. Asimismo, también escucho como que es una práctica sucia o incorrecta. Y esta idea, pues, ¿qué creen? Nace de estos mandatos culturales y morales, pues que van a estar sostenidos desde esta cuestión o creencia completamente reproductiva, y en algunos casos hasta la biologizan. ¿Y qué creen? Eso no es verdad. Con higiene adecuada y cuidados, el sexo anal no es para nada sucio. El tabú está más en el discurso social que precisamente el cuerpo.
Y si el cuerpo lo permite, este se puede abrir y expander. Entonces, ¿dónde queda el sustento biológico ahí? Desde, o más bien, ¿no? Como, ¿dónde queda esta visión desde por ahí no, porque por ahí sale y no entra, como unos amiguitos dirían, ¿verdad? El ano también escucho que no se abre o se abre solo si hay excitación. Y la excitación pues sí puede ayudar, pero no basta. El ano va a responder pues principalmente a la relajación emocional, a la confianza, no a la urgencia, pero sobre todo yo insisto en esas palabritas que tú mismo o misma te puedes dar o incluso la pareja nos puede dar. Así es. Por ahí también escucho típico de aquellas personas que solo ven material sexual explícito que dicen el ano no necesita preparación. Y claro que sí la necesita. Necesita una preparación física, lubricación, ritmo, pero también emocional, es decir, seguridad, comunicación. Y saltarse alguno de estos pasos suele ser la causa principal de experiencias completamente negativas. Así que sí necesita y hay que aprender mucho de cómo es que mi ano o el ano de mi pareja se puede relajar. También escucho que si una vez salió mal, siempre será así. Una experiencia, hay que acordarnos, no va a definir las demás. Cuando se resignifica desde la conciencia, el diálogo y el respeto al cuerpo, la vivencia puede ser completamente distinta. O también decir no volver a intentarlo es válido. Pero aquí sí está también esa curiosidad como de querer volver a hacerlo. Pues la invitación es estudie su ano, relaje su ano, ponga lubricante, infórmese y entonces sosténgase desde la seguridad. Ahora, también algunas personas dicen que si yo no me permito el sexo anal o si alguien no se lo permite, es porque es una persona cerrada o cerrado o cerrada. Digo, estamos hablando de mente, de mente. Y claro que no. Negarte o decir no es poner un límite. Y los límites no cierran la sexualidad, la hacen más segura y auténtica. Probablemente en este momento es un no, pero dame chance, déjame informo y más adelante vemos por qué no. ¿Sí? Entonces, negarte no es estar cerrado. Negarte es ejercer un límite. Y también escucho que el sexo anal es obligatorio cuando hay una vida sexual plena. Y la realidad es que no existe una práctica obligatoria. Ninguna. La plenitud sexual no se mide por lo que haces, sino por cómo te sientes al hacerlo. Entonces, el sexo anal deja de ser un tabú cuando deja de ser exigencia y se vuelve posible o no solo cuando el cuerpo puede elegir sin miedo. A ver, está bien, pues ya voy como un poco aclarándome, pero a ver, dime cuáles son los beneficios, pudieras estarte preguntando. Y desde la sexología vamos a entender que uno de los beneficios, así como muchos, es el placer. Porque el placer, no visto desde una obligación, ni como un chispazo mágico que se da de un momento a otro, sino como una experiencia que se va construyendo. Y aquí, por ejemplo, entra el modelo de Vasson, que nos recuerda algo profundamente liberador. El deseo no siempre es espontáneo. A veces aparece después, cuando hay seguridad, confianza, curiosidad, pero sobre todo permiso. Es decir, en otras palabras, no todo el placer empieza con ganas. A veces empieza con presencia.
Y desde esta mirada, explorar una práctica como el sexo anal no tiene que ver con forzarse, sino con elegir conscientemente si se desea explorar, pausar o decir no. Y cuando esa elección es genuina, pueden aparecer algunos beneficios posibles. Por ejemplo, puede existir mayor conexión corporal, es decir, explorar tu cuerpo con atención rompe la desconexión aprendida. ¿Sí? Esa desconexión que todo el tiempo hemos escuchado, que por ahí no, que este lado no, que no se toque ahí, ¿no? Etcétera, 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 que solamente nos ayudan a desconectarnos. En cambio, es importante invitar a escuchar tus sensaciones, tus ritmos y tus respuestas internas, pues el cuerpo deja de ser algo que se usa o que se ve como algo mecánico y se convierte en algo que se habita con presencia, con sentido, con ganas, con vibra, etc. Es importante entonces entender que también uno de los beneficios pues es la expansión del mapa erótico. ¿Qué estás diciendo, Edgar, que no entiendo? Pues claro, el placer no vive solo en un lugar. Necesitamos explorar este mapa erótico, en dónde está, cómo siento bonito, cómo me dan ganas de otra cosa y otra y otra y otra. Cuando me agarras ahí. Y ahí es lo que cada quien quiera que le agarren. Cuando dejamos de reducir la sexualidad a zonas entre comillas permitidas, el mapa erótico, pues que creen, se va a ampliar. Va a ser como cuando agarras una foto desde el cel y dices, a ver, vamos a ver más de cerquita. Así se va a ampliar el mapa erótico. No para que todo tenga que gustar, ojo, sino para que el cuerpo tenga un lenguaje más para sentir. Ah, caray, eso está chido, ¿no? Otro de los beneficios también implica la intimidad profunda. Y la intimidad no nace del acto, nace de la vulnerabilidad compartida, el compartir también mis miedos, el ser honesta, honesta, honeste como con la práctica, ¿no? Hablar de esto, hablar de ritmos, hablar de límites, hablar de deseos, genera una cercanía que va más allá del contacto físico. Y a veces la verdadera intimidad ocurre antes de tocar. Y eso se da por medio del discurso o del diálogo. Otro de los beneficios también puede ser la sensación de entrega, pero sobre todo elegida. No es lo mismo ceder que elegir. Y cuando una experiencia se vive desde el consentimiento interno, la entrega no es una sumisión, es un poder consciente. Es decir, esto lo elijo yo desde mi cuerpo y desde mi deseo. ¿Por qué no? También otro beneficio puede ser la reconciliación con zonas de tu cuerpo que en algún momento negaste o que dijiste ustedes no participan. Muchas partes del cuerpo pues han sido cargadas de qué, de vergüenza, de silencio o incluso de tabú. Y mirarlas con curiosidad, con cuidado, puede convertirse en un acto completamente reparador. No para usarlas, sino para dejar de rechazarlas. Y algo muy importante es que estos beneficios pues no son promesas como tal, son posibilidades. No ocurren por cumplir, ocurren cuando hay información, comunicación y respeto profundo por todo el cuerpo o por todo nuestro cuerpo. Porque en una sexualidad consciente, el verdadero placer no está en llegar más lejos, sino en llegar con una misma, con uno mismo o con un mismo, solo cuando es completamente elegido. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esta información? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Ya tomaron nota? ¿Ya se están expandiendo? ¿Ya se están relajando? Respiren, respiren, respiren. Y lo que sigue.
¿Y qué es lo que sigue? Bueno, considero muy importante que empecemos a reflexionar cuáles son estas actitudes que tenemos cada una de nosotras, nosotros y nosotras con respecto al tema. Volvemos a la misma visión. No es cómo lo hacemos, sino desde dónde lo hacemos y si es que nos lo permitimos o no. He estado comentando en su gran mayoría de este episodio sobre esta autorización interna. Pero ¿qué es realmente esta autorización interna? Pues antes de cualquier sí hacia afuera, tiene que existir un sí hacia adentro. Esta autorización interna significa preguntarte, ¿es lo que deseo? ¿Lo deseo yo? ¿O lo estoy haciendo para cumplir, agradar o demostrar que sí puedo a alguien? Cuando el cuerpo se siente completamente autorizado, entonces no se defiende y ello permite precisamente la apertura ante precisamente esta práctica. Ahora, otro de los elementos importantes es la comunicación explícita. Ejemplo, el placer no se adivina, se habla. Y nombrar lo que gusta y lo que no, lo que da curiosidad y lo que genera miedo, no quita el erotismo. Al contrario, lo vuelve más seguro y muchas de las veces más excitante. Así que decir más lento, así no, o me gusta de esta manera o de otra, es parte de ese encuentro erótico y de esa comunicación explícita que necesita haber, no solamente en esta práctica, sino en todas las prácticas que hacemos, tanto con una misma, con uno mismo, con uno mismo, como con la pareja en turno. También es importante recalcar que tú tienes derecho a detenerte y a que también la otra persona se detenga. Consentir no es firmar un contrato, es un acuerdo que puede irse revisando a cada momento y por ello puede haber o es importante que se tenga el derecho a detenerse sin culpa, a parar sin vergüenza, a decir alto sin que esto sea como una complicación para la relación. Sin explicaciones largas tampoco, sin castigos emocionales, simplemente es una de las bases de la seguridad, sobre todo erótica. Y cuando sabes que puedes parar o que el otro puede parar desde tu convicción, el cuerpo que creen que hace, confía, se permite. De la misma manera, podemos escuchar nuestras sensaciones. El cuerpo habla todo el tiempo. Con tensión, con apertura, con placer, con incomodidad. Y escucharlo implica bajar la prisa, salir de la meta y entrar pues en esta experiencia de conciencia. No se trata de aguantar, sino de sentir y que esto que estoy sintiendo sea pleno, gozoso, maravilloso, ¿no? Y muchas otras palabras o frases que pueden estar saliendo desde esta conciencia plena, porque el placer consciente pues no se empuja, sino que se va acompañando, se va sintiendo, pero se va volviendo de alguna u otra manera más consciente. Por lo mismo, también es prioritario que conozcas o que respetes que los límites van cambiando o que tus límites pueden ir cambiando. Y aquí sí es importante mencionar que los límites pues no son fijos. Cambian con el momento, con el vínculo, con el estado emocional, con la historia personal. Y respetarlos no significa retroceder, significa que estás cuidándote a ti misma, a ti mismo, a ti misma, o que estás cuidando también el proceso. Y un límite escuchado hoy puede convertirse en confianza mañana, o no. Y también está bien.
Y como decimos en clínica, el cuerpo no traiciona, simplemente va informando. Si algo se cierra, duele o incomoda, no es un fallo, es un mensaje. Y escucharlo pues no te va a alejar del placer, te acerca a uno que sí es tuyo. Así que toma nota porque me parece que estas actitudes que en algún momento podemos tener son de suma importancia para poderte permitir experimentar esta o alguna otra práctica. Muy bien, y llegamos al momento de resolver algunas dudas o exponer algunos comentarios que nos haces llegar al correo al desnudototal@gmail.com. Recuerda enviarnos tus preguntas, tus dudas, los temas que quieres que en algún momento abordemos en cada uno de nuestros episodios, porque con gusto les vamos a dar voz. Por fin le vamos a dar voz a todo eso que en algún momento pues se va convirtiendo como en silencio y que puede llegar a incomodar. Y bueno, vámonos con la primer comentario. Y nos manda mensaje Claudia de 34 años. Ella se identifica como una mujer cisgénero y heterosexual. Y ella nos dice eh, que no llegó a la experiencia desde la curiosidad, sino desde el amor, o al menos desde lo que ella entendía como amor, que llevaba mucho tiempo escuchando comentarios o insinuaciones, silencios incómodos, y que no hubo una presión explícita, pero sí un mensaje constante de que si me amaras, lo intentaras. Así que un día dijo que sí. No porque su cuerpo lo pidiera, sino porque no quería ser la complicada, la cerrada, la que pone límites. Y durante la experiencia su cuerpo estuvo ahí, pero ella no. Se sintió lejos, como mirando desde afuera, cumpliendo una escena que no le pertenecía. A ver, y esto que nos comenta Claudia me parece muy importante porque cuando la persona accede desde el para que no se vaya, para que no se enoje, para que no piense que soy cerrada, pues el cuerpo puede obedecer, pero el deseo se retira. Y eso se llama disociación por presión sexual. No es falta de amor, ni falta de apertura, ni un problema corporal. Es una señal clara de que el límite interno pues fue cruzado y que el trabajo terapéutico aquí no es aguantar más, sino reconectar con la capacidad de decir no sin culpa y volver a habitar el cuerpo como un lugar seguro, y que cuando tú te sientas completamente segura, seguro o segure, puedas acceder y negociar las prácticas eróticas que tú en algún momento así lo decidas. Así que muchas gracias, Claudia, por tu comentario. Jorge, de 40 años. Jorge dice, yo sé lo que me excita. Dice que lo ha pensado, que lo ha imaginado o incluso que lo ha disfrutado en su mundo interno, en las fantasías, en su imaginación erótica. Pero cuando está frente a su pareja, muchas de las veces se calla. Se pregunta, ¿cómo sonará si yo le propongo que me agradaría tener sexo anal? ¿Seré juzgado? ¿Se perderá el respeto? Y menciona que guarda silencio y que con el silencio puede llegar la vergüenza. No es que no confíe, es que nunca aprendió que el deseo podía decirse en voz alta y sobre todo sin una consecuencia. Aquí la vergüenza, como aparece como en esta lectura que estamos haciendo, pues no nace completamente del deseo, nace del silencio que lo rodea, tal vez del mito, tal vez del tabú, y cuando no hay un espacio donde el deseo pueda nombrarse sin burla, juicio o rechazo, se vuelve clandestino, y lo clandestino que creen pues se vuelve culpa.
Aquí no se trabaja la práctica primero, sino el derecho a desear y a expresarlo, porque cuando el deseo se nombra con respeto, deja de ser algo raro y empieza a ser algo profundamente humano que en muchas de las personas, ¿sí?, puede estar apareciendo, que de alguna u otra manera por un montón de cosas, mitos y tabúes, entre paréntesis, pues no nos atrevemos a mencionar. Así que, Jorge, vamos a trabajar paulatinamente con ese derecho a desear y a poderlo expresar. Y muchas gracias por la información que en algún momento nos mandas. Sofía, de 26 años. A Sofía le genera curiosidad esta idea como de tener sexo anal, comenta, pero le da miedo al mismo tiempo. Ha escuchado historias, advertencias, bromas que no suenan tan graciosas. Siente que si cruza el límite, algo puede salirse de control. Su cuerpo, sus emociones, la situación. Y nos mensajea para decir que no quiere sentirse vulnerable, no quiere perder el poder de decidir en medio del momento. Aquí, ¿qué es lo que vemos con Sofía? Muchas de las veces el miedo al sexo anal no es el miedo al dolor físico, sino el miedo a mostrarse vulnerable, a no saber qué es lo que va a pasar y sobre todo pues el miedo a confiar, a perder el control en este contexto específico y que no necesariamente es corporal sino emocional y que nadie, absolutamente nadie puede entregarse así si no se siente completamente segura, seguro o segure. El proceso de acompañamiento aquí pues no busca empujar pues la experiencia, sino fortalecer esta toma de decisión, esta autonomía, esta elección y este autocuidado. Así que el trabajo importante aquí es esta conciencia del derecho a la autonomía, a la elección y precisamente a este proceso de autocuidado. Muchas gracias, Sofía, por tu comentario. René, de 55 años, se asume como un hombre trans y para René el tema no es no. Nos comenta que hay recuerdos que el cuerpo no ha olvidado. Experiencias donde no hubo escucha, no hubo cuidado. En otras palabras, no hubo el... Y en este sentido, pues entonces el cuerpo va respondiendo. Por eso su pregunta no es cómo hacerlo, sino cómo sanarlo. Porque el cuerpo aún reacciona, se tensa y se protege. Y me parece que aquí el trabajo de las experiencias que en algún momento pues hemos tenido, necesitamos ser conscientes de que esta vez podría ser completamente diferente. ¿Y qué lo va a hacer diferente? Tu conciencia. Este mensaje que tu cuerpo te está diciendo de esta memoria corporal que quiere reconstruirse en seguridad y desenvolver su cuerpo como a una capacidad tal vez de sentir, de elegir y de vivirse en una situación completamente diferente. Y eso lo vamos a hacer pues cuando vamos como trabajando esas historias de dolor desde la calma y no desde la exigencia. Y puede surgir también aquí un proceso de resignificación. Resignificar mis experiencias pasadas nos va a ayudar a precisamente a que tengamos aprendizajes aquí y ahora para entonces decir aquí y en el presente, esta vez será diferente porque tengo capacidad para decir no, capacidad a lo mejor para poder decidir con quién, capacidad para poder parar en caso de alguna sensación que a lo mejor no me sea cómoda, cómodo, cómodo, ¿no? Y con esta conciencia poder tener entonces una apertura a una cuestión de vivir una vida sexual o erótica completamente diferente. Y a eso se le llama resignificación. Muy bien.
Pues muchísimas gracias por estos comentarios y estas historias, pues nos van recordando algo como fundamental, sobre todo para quienes nos dedicamos a la sexología, y es que el cuerpo siempre está hablando, incluso cuando no lo escuchamos. La pregunta no es qué tan lejos puedo llegar, sino desde dónde estoy llegando. Porque cuando el deseo se escucha, pues la sexualidad deja de ser una prueba y se convierte en un encuentro real, humano y consciente. Así que muchas gracias a las personas que nos mandaron mensaje para poner su comentario o su duda con respecto a este tema. Y tú no te olvides de seguirnos mandando tus comentarios a aldesnudototal@gmail.com. Muy bien, así que, a ver, dentro de todos los comentarios que también en algún momento nos mandaron, había como varias preguntas eh, que iban como enfocadas a cómo disfrutar esta práctica. Y bueno, desde la sexología, algo que te quiero comentar o algo que te quiero compartir es que primero, para cualquier tipo de práctica, pero en especial esta, la información clara, objetiva y científica necesita estar presente. Resuelve tus dudas, resuelve como estas incertidumbres que en algún momento tienes, pero también vete conectando como con desde dónde está la información que en algún momento tengo. Si es desde el mito o el tabú, bueno, necesito empezar a afrontar y confrontar precisamente esa información para tener una mayor claridad. Y eso de alguna u otra manera también te va a dar un consentimiento interno, pero también continuo, porque te va a dar este poder para que tú puedas decidir en qué momento, con quién, a qué hora y qué elementos son los más importantes para precisamente esta o cualquier otra práctica que tu erotismo desee experimentar. Ahora, también es importante que nos preparemos gradualmente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, aquí vamos a meter un poquito como de algunos accesorios que nos pueden estar ayudando y que pueden ser desde dilatadores, plugs, ¿no? O otra herramienta que incluso puede ser tus propias manos, ¿no? Un pequeño masajito, lubricante, puedes ir como introduciendo paulatinamente o masajeando hasta que tú tengas esa seguridad y relajación precisamente para poder introducir alguna otro accesorio, un dildo, o cualquier cosa que sea o juguete, o algo que sea introducible a tu cuerpo siempre y cuando tengas la seguridad de que no te va a pasar algo malo, ¿no? No cualquier cosa podemos introducirnos, ¿no? Es por eso que los plugs, los dilatadores, algunos dildos, ¿no? Son elementos y herramientas importantes que pueden ayudarnos precisamente a esta preparación gradual y siempre, pero siempre estando en conexión contigo misma, contigo mismo, contigo mismo, para tú poder identificar cuál es tu capacidad y tu apertura paulatina. ¿Va? Aquí también es importante que te ayudes de una lubricación adecuada, que puedas usar algún lubricante, ¿sí? Ya sea natural, y luego calar con algunos que pueden ser de temperatura, que puede ser en frío, que puede ser en calor. Hay algunos otros accesorios que pueden ayudarte, hablando de lubricantes, ¿sí? Que pueden tener que aloe, que glicerina, que algunos otros elementos que puedan como ayudar a aumentar, ¿no? No aumentar, a aumentar precisamente el área. Entonces, esta parte es de suma importancia. Y recuerda nada más que los lubricantes más adecuados son los que pueden estar con base en agua para que tú le pongas su respectivo condoncito. ¿Sí? También es importante, ahorita que yo respiré,
¿no? Pues esta respiración consciente, ¿no? Una respiración consciente, profunda, que me ayude prácticamente a lo que es este proceso de relajación. Y sobre todo, ve a tu ritmo, a un ritmo lento, a un ritmo cauteloso, a un ritmo en el que tú te vayas sintiendo segura, seguro o segure. Pero nunca te olvides que tú tienes el poder absoluto de decir hasta aquí. Es decir, que te puedes dar el permiso de parar. Me parece que estos elementos pueden ser la base para precisamente dejarte llevar y poder disfrutar precisamente de esta práctica. Y como lo diría Master Johnson, el placer aparece cuando el cuerpo no está en modo defensa, sino cuando está en proceso completamente de relajación. Así es. Muy bien, hemos llegado ahora a una parte de la sección donde especialistas con su profesionalismo nos van a orientar y a dar su punto de vista con respecto a este tema. Así que llegamos a nuestra sección Sexo entre bocas. Al desnudo total presenta el sexo entre bocas. Un encuentro íntimo donde placer, deseo y comunicación se entrelazan. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Tania Estela Beso, psicoterapeuta y sexóloga. El día de hoy quiero compartir contigo 8 beso tips para que disfrutes del sexo anal. Número 1. Autoexplora. Siempre es mejor conocerse antes de probar con alguien más. Tómate el tiempo para conocer tu cuerpo, para recorrerlo, para identificar cuáles son los estímulos que te gustan y las sensaciones que disfrutas. Número 2. Consenso. Nada mejor que disfrutar con acuerdos y límites claros. Recuerda que tú eres responsable de tu cuerpo, tu placer y tu cuidado. Número 3. Relájate. Tu cuerpo es sabio y si te tensas puede ser doloroso. Aquí se aplica la del cuerpo flojito y cooperando. 4. Aséate. Una ducha, supositorios, enemas y las toallitas húmedas definitivamente se pueden convertir en tu mejor aliado. Aún así, ten en mente que puede haber sorpresas si practicas sexo anal. 5. Condón. Protégete, por favor. Es una práctica de riesgo en la que hay fluidos. 6. Lubricante. Este definitivamente no puede faltar. Aquí se aplica entre más resbaloso es más sabroso. 7. Paciencia. Con calma, con tiempo, disfruta la práctica. Ve estimulando poco a poco hasta que llegues realmente a la sensación deseada. 8. Disfrútalo. Sobre todo, llévalo con calma. Permítete sentir sensaciones nuevas y explorar en lo personal o compartido. Tú decides. Lo importante es que sea libre de juicio, de miedos y de culpa. Cualquier duda queda a tus órdenes. Me puedes encontrar en redes sociales como @besosensualidad. Te mando un beso. Bye. Al desnudo total presentó el sexo entre bocas, porque siempre hay algo nuevo que disfrutar. Muchas gracias, Tania Estela, por esta información, por estos besotips que en algún momento nos das para llevar la práctica del sexo anal a un disfrute increíble. Yo estuve anotando toda esta parte de la autoexploración, el consenso, la relajación, el aseo, el uso del lubricante, la paciencia, pero sobre todo, el disfrute. Muchas gracias por esta recomendación. Y si de recomendaciones hablamos, llegó el espacio o la sección que Wakabaki el día de hoy nos trae para todas, todos y todes.
la sección de literatura, la sección donde puedes investigar y leer información, libros de cualquier corte, específicamente hablando de un tema relacionado con sexualidad. Así que llegó nuestra sección de letras mojadas. Todo lo que era literatura se ha desprendido de mí. Ya no hay más libros que escribir, gracias a Dios. Entonces, esto no es un libro, es un libelo, una calumnia, una difamación. No es un libro. En el sentido ordinario de la palabra, no. Es un insulto prolongado, un escopitajo a la cara del arte, una patada en el culo de Dios. Al hombre, al destino, al tiempo, al amor, a la belleza, a la que os parezca. Voy a cantar para vosotros, desentonando un poco tal vez, pero voy a cantar. Cantaré mientras ladiñáis, bailaré sobre vuestro inundado cadáver. Esta semana en Letras Mojadas te traemos Trópico de Cáncer, de Henry Miller. Publicada en 1934, es una novela semi-autobiográfica que narra con un estilo crudo y de flujo de conciencia la vida bohemia, marginal y sexualmente explícita del autor. Como escritor expatriado en París durante la década de los años 30, la obra mezcla la pobreza, la búsqueda artística y el hedonismo, desafiando las normas sociales y la moral de su época. Esta novela se encuentra disponible a través de Editorial y Distribuidora de Latinoamérica, o podría compartírtela si me escribes a guacabaki@gmail.com. Cuando la leas, me puedes comentar qué te pareció. Nosotros nos estaremos escuchando en el próximo episodio. Hasta entonces. Muchas gracias, Guacabaki, por esta excelente recomendación que el día de hoy nos traes. Un libro, sin duda alguna, completamente disruptivo. Trópico de Cáncer de Henry Miller, porque en su momento fue una de las obras claves para poder comprender esta ruptura entre el deseo personal y la moral sexual tradicional, y me parece que es un libro completamente simbólico, provocador, incluso hasta políticamente apasionado, por así decirlo, porque cuando Miller escribe precisamente Trópico de Cáncer, pues lo escribió en un contexto donde la cultura estaba fuertemente regulada por la moral cristiana, la censura y sobre todo esta visión del mandato reproductivo, y que aún sigue estando. Sin embargo, hay más apertura, hay mayor información, que eso es lo que de alguna u otra manera hace que cada una de nosotras, nosotros y nosotres comience o empiece a decidir sobre el placer corporal. Y en este contexto donde Miller escribe esto, pues todo lo que se salía precisamente de los fines reproductivos, pues se veía como desviación, pecado, prohibido o incluso enfermedad. Por ahí me encontré una nota donde el libro fue prohibido durante la década o durante unas décadas en Estados Unidos porque marcaba una línea entre lo obsceno y lo disruptivo. Y cuando Miller propone como esta lectura, ¿no? O pues este libro, nos propone también empezar a hablar de una sexualidad sin el toque romántico, una sexualidad también desde lo permisivo, desde el deseo, desde donde también te puedes equivocar, donde también puedes vivir una sexualidad fuera de lo que se llama lo normal, lo cotidiano, ¿no? Y que tú puedes gozar desde tu conciencia, ¿no? Como tal. Y que me parece que es un libro
completamente no normativo, pero con un simbolismo que al menos podemos recuperar de este libro, esta visión de la conciencia, de lo que tú quieres, de que cuando tu cuerpo es tratado como tú lo deseas, rompes precisamente el esquema de lo bajo, de lo sucio, de lo prohibido y lo vuelves como un acto legítimo de conciencia, de amor propio, de placer. Así que vayan a buscar este libro, ataquen sus ideas, coloquen el placer enfrente y empiecen un poco o un mucho a desmantelar, a construir y a que sus fantasías puedan florecer desde tu propia autoconciencia, con la finalidad de romper el tabú, algunas prácticas como es el sexo anal, por ejemplo, y aunque no es como explícito o un libro que hable específicamente de este tema, pues me parece que visibiliza precisamente el deseo, ¿no? Así que muchísimas gracias, Wakabaki, por esta maravillosa y estupenda recomendación. Y es así como hemos llegado a esta parte del programa donde necesitamos empezar a conectarnos con nosotras mismas, con nosotros mismos, con nosotras mismas, pero sobre todo con el universo, con una parte espiritual, psicológica, pero también con una sexualidad completamente sagrada, porque llegó la hora de hacer nuestra plegaria erótica. Así que ponte cómoda, ponte cómodo, ponte cómode, siéntate en un espacio, respira profundo y repite después de mí. Llevo conciencia a mi cuerpo y reconozco que tengo el derecho a elegir. Mi placer nace del consentimiento, no de la exigencia. Honro mis límites y también mi curiosidad. Mi cuerpo merece ser cuidado. Mi deseo merece respeto. Exploro solo aquello que puedo habitar con presencia y seguridad. Así es, así sea y así será. ¡Ay! ¡Qué rico cuando tienes la plena conciencia del disfrute de tu cuerpo, de habitarte a ti misma, a ti mismo y a ti misma, a tu ritmo, a tu tiempo y con la información necesaria para que puedas expandirte y expander precisamente tu disfrute. Y es así como llegamos al final de este episodio. No sin antes recordarte que el sexo anal como tal no es una meta, es una posibilidad. Y la verdadera salud y placer está en escucharte, en respetarte y poder decidir desde la conciencia. Eso también nos da una sexualidad madura, donde no se mide por todo lo que has hecho, sino por cómo tú misma, mismo, eliges eso que haces. Y gracias por quedarte en este episodio de Al Desnudo Total con tu amigo y servidor Edgar Rosales. Si este tema te movió, obsérvalo. Si te dio claridad, intégrala. Si te ayudó, compártelo. Porque recuerda que tu cuerpo no necesita cumplir expectativas, solo ser habitado con el respeto que así se merece. Recuerda estarnos siguiendo en nuestras redes sociales, por Spotify, por el canal de YouTube. Comparte y dale click a la campanita para que en cuanto subamos el siguiente episodio
te manden ese mensajito y tú puedas disfrutar de Al Desnudo Total. ¿Por qué? Pues porque es importante tener este tipo de información para nuestra vida. Nos vemos en el siguiente episodio, pero también nos sentimos en el siguiente episodio. Porque cuando de sexualidad se trata, recuerda, lo más importante eres tú. Esto fue Al Desnudo Total con Edgar Rosales. Recuerda que tu sexualidad es un viaje. Escúchala, intégrala, juégala, negocia y aprende de ella. Nos escuchamos en el próximo episodio y no olvides, la vida como la sexualidad se disfruta mejor al desnudo total.